8:46 de la mañana abrimos ahora nuestro tema de portada. Aprovecho para saludar en el control técnico a mi compañero Pablo Miguel y José López. Y es que hoy les decíamos que nos vamos a detener en una iniciativa pionera en el Hospital Universitario de Burgos. Ese primer curso de lengua de signos para profesionales sanitarios y no sanitarios que busca mejorar la comunicación con pacientes sordos y, en el fondo, hacer una sanidad más accesible y más humana. Lo vamos a hablar con Conchita García de Aransburg. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y con Iker Andrés, impulsor de esta propuesta y responsable de comunicación del hospital. Buenos días, Iker. Buenos días. Iker, esta iniciativa nace a raíz de una muestra fotográfica sobre la realidad de las personas sordas que Aransburg llevó precisamente al hospital. Accesibilidad frente al silencio. ¿En qué momento aquella exposición dejó de ser una actividad puntual para convertirse en una idea concreta de formación dentro del hospital? Bueno, pues el hecho de que Aransburg pudiera realizar su exposición aquí en el hospital, bueno, pues nos permitió compartir en la jornada en la que ellos vinieron a contarnos cómo se desarrollaba dicha exposición. Bueno, nos permitió entablar conversaciones con ellos, conocer de primera mano las distintas problemáticas que pueden tener cuando se acercan o tienen que requerir del acceso a nuestra sanidad. Y bueno, pues a través de esas pequeñas charlas y de que nos contasen un poquito cómo era el día a día de una persona cuando llegaba, por ejemplo, al servicio de urgencias o tenía que realizar cualquier otro trámite en el que igual no les daba tiempo a ellos a poder tener a su persona de confianza para que pudiera ayudarles en la comunicación. Bueno, pues nos abrió los ojos y nos dio la oportunidad de plantearnos a nivel interno qué podíamos hacer o qué podíamos empezar a hacer nosotros para facilitar ese acceso a nuestra sanidad. Más concretamente, Iker, ¿qué visteis, qué comprendisteis aquel día que os hizo pensar esto hay que llevarlo más lejos? Bueno, pues mira, en concreto fue una anécdota que nos contaron de un día de uno de estos usuarios que tuvo que acceder al hospital a través del servicio de urgencias, en el que nos contó cómo había sido su experiencia, que fruto de la mala suerte había coincidido con que no había tenido esa accesibilidad que ellos necesitan y que ellos requerían. Y bueno, sí que es cierto que nosotros nos planteamos a nivel interno igual podemos intentar ayudar a estas personas dando un mecanismo, unas facilidades comunicativas a nuestros propios profesionales, a nuestros propios compañeros, para que en el momento que se encuentren con una situación en la que la otra persona, por ciertas características no pueda llegar a entenderse como les gustaría, pues que nuestros compañeros y los profesionales sanitarios y no sanitarios puedan ofrecer una vía de comunicación directa con ellos, pues gracias al conocimiento y a la comprensión de la lengua de signos, algo que creo que es importante y que quizás hasta que no te pones en la piel de la otra persona, pues no ves que existe esa necesidad en el día a día, porque sí que es cierto que en el resto de los usuarios, pues cuando acceden a la sanidad pues tienen sus propios métodos comunicativos, pero si no tendemos la mano en ese sentido, pues puede haber ahí una deficiencia que estamos intentando poco a poco, con estas pequeñas pinceladas intentar ir solventando. Conchita, desde Aransburg, ¿cómo recibisteis que fuera el propio hospital el que propusiera dar este paso? Bueno, pues encantados de la vida, porque es un ámbito en el que teníamos muchas ganas de entrar y de formar. Ámbito sanitario, así como siempre hemos demandado ciertas profesiones que creemos que debieran de tener una base mínima de lengua de signos, como comentaba también Iker, ¿no? En momentos puntuales en los que ciertas situaciones de urgencia, muchas veces en las que es difícil encontrar a lo mejor un intérprete de lengua de signos para que pueda acompañar a este paciente sordo, pues una base mínima para poder atenderle en esos primeros minutos de urgencia hasta que pueda venir o un familiar o un intérprete, lo consideramos básicos, ¿no? Entonces estuvimos pues muy contentos, la verdad. Además la iniciativa pues ha tenido una muy buena acogida. Ha superado, yo creo, también un poco evidentemente
un poco el cupo que se puede atender en un curso con creces. Entonces eso significa que también, bueno, pues los profesionales sanitarios y no sanitarios pues también están interesados en formarse y en aprender lengua de signos, ¿no? Porque ellos mismos ven la necesidad también muchas veces cuando se encuentran con pacientes sordos y existe esa barrera de comunicación. ¿Y qué crees? ¿Que esto puede responder o que puede ser la semilla de un cambio más estructural dentro de la sanidad? Bueno, yo creo que más que un cambio estructural, simplemente es que hay veces que no nos damos cuenta de las necesidades que pueden tener otros usuarios. Hay que tener, pues una imagen muy global de lo que es la sanidad y de todas las cosas que aportan. Y bueno, sí que es cierto que dentro de las formaciones, que serán muchas a todos los profesionales, ya no solo en el hospital de Burgos, sino a todo el ámbito sanitario, porque bueno, también eso es en la gerencia de atención primaria, en los hospitales de Santa Rey y de Santiago Apóstol, que se ofrecen muchas formaciones a los profesionales. Pero bueno, hay veces que simplemente tienes que ponerte a estudiar un poquito las circunstancias de ciertos grupos sociales, o bueno, de cómo está planteada la accesibilidad y dándole una vuelta. Yo creo que es seguir creciendo, seguir aprendiendo entre todos y seguir, bueno, pues preocupándonos de los pacientes, que al final son el eje de la sanidad. Y luego que estoy seguro que bueno, pues ya está planteándose de cara al resto de gerencias, pues poder seguir ampliando estos cursos para que se sigan beneficiando de ellos también, bueno, pues el resto de los profesionales sanitarios y no sanitarios de la sanidad de nuestra provincia, que al final la comunicación es un punto muy importante y estamos trabajando en ello para que se siga mejorando en todos los ámbitos. Uh-huh. Conchita, decíamos al comienzo del programa que cuando hablamos de accesibilidad en sanidad muchas veces nuestro imaginario va a pensar en rampas, en tecnologías, en infraestructuras, y que quizá rara vez pensamos en la comunicación. Nos ha mencionado Iker algún caso que puede impactar, pero para quien no lo vive, ¿qué barreras reales se encuentra hoy una persona sorda cuando entra a una consulta médica? Bueno, pues mira, para empezar, ya incluso antes de entrar en lo que es la consulta en sí, su primera barrera es que siempre tiene que estar pendiente de doble cita, de estar pidiendo primero la cita con su médico de cabecera, por ejemplo, en este caso. Uh-huh. Pero es que después de darle esa cita, él tiene que ir corriendo a ver si tiene un intérprete de lengua de signos disponible ese día y esa hora. Si no está disponible ese intérprete, tiene que volver otra vez a cambiar la cita médica a otra fecha en la que el intérprete pueda. Es decir, ahí ya tiene que estar con esa pérdida de tiempo, ¿no? Porque tiene que gestionar esas dos situaciones. Es verdad que hay muchas veces que incluso cuando va a pedir la cita médica, si acude, por ejemplo, de forma presencial, pues hay veces que a lo mejor pues el personal administrativo, pues ahí ya hay una primera barrera en la que muchas veces no somos conscientes de la importancia del contacto visual, de vocalizar bien para que nos puedan leer bien los labios, si es el caso de una persona que utiliza lengua de signos. Otra barrera también después muy importante es cuando ya acude a la cita y, por ejemplo, puede ser muchas veces no solicitan un intérprete de lengua de signos porque se trata de una cita, pues de un tema bastante banal o sencillo en este caso, que a lo mejor ellos mismos dicen, bueno, no voy a solicitar un intérprete porque esto es una pequeña cosita, ¿no? Pero muchas veces cuando están ahí en la misma cita médica se nombra a los pacientes por altavoz, con lo cual ya esa persona muchas veces, y esto pasa muchísimas veces, que nos han venido personas sordas, pues al final enfadadas, claro, porque dicen, he perdido mucho tiempo, porque claro, yo veía entrar a la gente en la consulta, les habrán llamado antes que a mí, habrán salido antes, y hay veces que están llamando por el altavoz. Incluso situaciones reales de compañeras que han avisado, soy persona sorda, por favor, apúntalo, llámame de forma presencial. Y aún así, pues después es verdad que entendemos la situación de que muchas veces pues en el ámbito sanitario evidentemente hay muchísimos pacientes todos los días, hay situaciones de emergencia, hay cambios en momento de personal, tal, y evidentemente puede haber confusiones, eso desde luego, pero es verdad que pues al final siempre las personas sordas pues se quedan al final relegadas al final, ¿no? Un poquito, porque al final recordemos que es la discapacidad invisible. Siempre decimos esto, es la discapacidad invisible. Todo ese tipo de situaciones pues pueden ocurrir.
después, aparte, evidentemente, muchas veces pues en lo que es ya dentro de la consulta médica, si acuden sin un intérprete porque no han podido encontrar ninguno, si se encuentran las barreras como el no poder leer bien los labios, el que muchas veces tenemos que entender que, y esto también nos ocurre a los oyentes, que muchas veces la persona sorda, por miedo, por vergüenza, porque ya ha preguntado 2 veces porque no ha entendido, y si lo intentan explicar una tercera vez y sigue sin entender, muchas veces también ellos van a decir, sí, vale, pero en realidad no han entendido nada. Y fíjate qué ámbito tan importante, en el que si hay un fallo de entendimiento, en este caso un fallo de comunicación, las consecuencias pueden ser muy graves porque afectan a la salud, ¿no? Me voy a ir muy lejos, bueno, tampoco tanto, pero es verdad que lo vemos ya muy lejos en el imaginario, Conchita, pero con toda esta situación que nos has relatado, a mí me era inevitable pensar, por ejemplo, en la pandemia, cuando encima con el uso de mascarillas, Sí. es que entonces había otra barrera más. Eso es. No había posibilidad ni siquiera de leer los labios. Claro, en la época de la pandemia ha sido una época de mucho sufrimiento para las personas sordas, porque, como dices tú, y ellos lo dicen así, había una doble barrera. Ya tienen de por sí todos los días una barrera de comunicación, todos los días, continuamente, en todos los ámbitos. La mascarilla suponía una doble barrera, una barrera más, ¿no? Y ellos han sufrido mucho por muchas veces esa falta de información, esa falta a veces también de empatía, que entendemos que era una situación muy complicada para todos, porque todos vivíamos en una situación de tensión, de miedo, no sabíamos cómo, de qué manera. Ellos intentaban en esa manera entender, facilitar, decir, bueno, necesito leer tus labios, vamos a poner distancia, abre las ventanas, me bajo yo primero, te bajas tú primero. Pero es verdad que se han vivido situaciones pues muy duras para ellos, y que les han afectado muchísimo más, yo creo, que a nosotros, porque la barrera de comunicación al final te aísla de las personas. Otras discapacidades te aíslan de otras cosas, ¿no? Una ceguera te puede distanciar de las cosas en sí, de los sujetos, pero la discapacidad auditiva te aleja de las personas, y el aislamiento es brutal. Claro, hemos normalizado quizá también, Conchita, ¿no?, que una persona sorda tenga que ir acompañada para poder relacionarse con su medio, pero en cierto modo esto no limita también la privacidad o la autonomía del paciente. Claro, a ver, evidentemente, si le acompaña un intérprete de lengua de signos, evidentemente, bueno, pues ahí tenemos un código deontológico, y es un profesional que vela porque eso se cumpla, ¿no? Pero claro, es verdad que ellos muchas veces lo que quieren es ser totalmente independientes, ¿no? Cuando les dicen, bueno, pues que llame un familiar tuyo, que te cuente. Ya, pero yo soy un adulto, yo quiero gestionar mi propia vida, ¿no? Y lo que tú comentas, nuestra privacidad, esta intimidad, que yo soy adulto y lo puedo llevar a cabo si no existiesen todas estas barreras de comunicación. Entonces, un paso como este, en el que la sociedad, en el que, pues en este caso en el ámbito sanitario, pueda tener esa formación básica, mínima aunque sea, ellos de verdad que lo agradecen muchísimo, porque valoran el esfuerzo de la gente que quiere aprender, que quiere intentar comunicarse también con ellos, y eso facilita también en esa medida lo que tú comentas, ¿no? Quizás es una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Se ha estado discriminando sin querer, por supuesto, por desconocimiento, a pacientes sordos dentro del sistema sanitario? Pues sí, evidentemente, en todos los ámbitos. Lo que dices tú, al final el desconocimiento lleva a cometer también pues, fallos, errores humanos. El desconocimiento también te lleva al bloqueo, al miedo, al no saber reaccionar, ¿no? Por eso es tan importante, bueno, pues tanto la información como la formación, en este caso, pues en lengua de signos, sí, evidentemente. Y sobre esa formación decíamos que ha habido una gran acogida, teniendo también toda esta información que también se comunicó, ¿no? Nos gustaría conocer también, Iker, qué perfil de profesionales se ha apuntado, médicos, enfermeras, administrativos, celadores. Cuéntanos un poco. Bueno, pues en esta primera edición hemos tenido un poco de todo. Sí que es cierto que también la novedad, yo creo que ha hecho que la gente, bueno, pues lo tome con muchas ganas. Obviamente, pues a la hora de organizar esta formación tuvimos que acotar el número de participantes, porque, bueno, pues tras hablarlo con los compañeros de Arensburg y con Conchita, bueno, pues intentamos limitar el máximo número posible
de participantes, teniendo en cuenta las necesidades formativas y bueno, que al final el hecho de organizar un curso así, pues obviamente te interesa que cuantos más profesionales participen en él, pues mucho mejor para todos. Pero bueno, sí que es cierto que hemos tenido un gran número de personas interesadas, se apuntaron más de 50 profesionales, hemos tenido que limitar el curso a poco más de 20, alrededor de unos 25 alumnos y el perfil es muy variado. Hay profesionales tanto de sanitarios como no sanitarios, hay personal administrativo, hay médicos, hay personal de enfermería. Bueno, pues nos hemos encontrado un abanico muy amplio y sobre todo gente que tiene muchas ganas de aprender, de seguir formándose y bueno, de intentar tender esos puentes bueno, pues con las personas con estas necesidades que por problemas auditivos, bueno, pues que tienen estos problemas para poder comunicarse. Sí que es cierto que seguramente en la mayoría de los casos, bueno, pues aquí en la sanidad pues, los profesionales siempre se preocupan por los pacientes y bueno, más allá de que pueda existir algún caso puntual, estamos convencidos que la mayoría de ellos, bueno, pues que igual no tener esas herramientas les complica mucho la comunicación, pues igual que desde el servicio de atención al usuario se intentan poner siempre los métodos y los medios para que los pacientes puedan tener esa accesibilidad tan necesaria al sistema. Pues bueno, en este caso el hecho de intentar dotarles de esas herramientas comunicativas creo que puede ser ese pequeño empujón o ese pasito más para que cuando el paciente llegue al sistema sanitario pueda ser atendido de la mejor manera posible. Pero estoy convencido de eso, que en muchos casos, bueno, pues que al final el desconocimiento de la lengua, que es muy complicado, te diré, pero bueno, que todo el mundo está poniendo lo mejor de sí mismo para poder aprender todo lo que nos están enseñando y muy bien enseñado, que tenemos allá una buena profesora. Y yo creo que eso, que lo que hacía falta es bueno, pues que tuviéramos esa pequeña inquietud, ese pequeño interés para poder facilitarlo. Pero bueno, el hecho de que los profesionales de distintos servicios, porque ya no solo de otorrinos se han apuntado compañeros, sino también bueno, pues de diferentes puntos del hospital, del servicio de urgencias también, que creemos que es una entrada muy importante de pacientes. Bueno, pues ya te digo que el abanico de profesionales ha sido muy amplio y que estamos muy contentos por la respuesta que hemos tenido. Iker, y tú que estás en contacto directo con los profesionales, ¿qué es lo que más les ha sorprendido durante este curso? Bueno, pues a ver, sí que es cierto que estamos, como quien dice, empezando, que todavía nos quedan unas cuantas sesiones para poder conseguir aprender algo, porque como bien te digo, es bastante complicado, sobre todo si nunca has tenido contacto con esta lengua. Pero bueno, el hecho de todas las posibilidades que te pueden ofrecer a la hora de realizar, bueno, pues un simple signo, un simple movimiento que quizás muchas veces entendemos como algo común, el comunicarte y el poder expresarte sin tener que utilizar pues las manos, los gestos y bueno, el hecho de exponerte a una situación en la que tienes que contar algo a alguien sin poder utilizar la palabra, bueno, pues eso ya te crea inquietud y sí que es cierto que, por ejemplo, cuando te pones a pensarlo, cuando te pones en grupo a intentar resolver, bueno, pues transmitir una emoción, una frase sin tener que utilizar la palabra, bueno, pues en realidad si te pones a pensarlo, muchas veces coincides mucho más de lo que te imaginabas con los compañeros y acaba siendo bastante intuitivo en según qué gestos o qué movimientos, pero sí que es cierto que cuando te pones a querer expresar algo muy concreto, muy puntual, bueno, pues ya se va complicando la cosa y bueno, pues aunque es costoso, creo que la gente lo está afrontando con mucha ilusión y sobre todo eso, es una manera, bueno, pues incluso divertida de poder conocer otra lengua, porque no tienes que estar ahí, bueno, pues con esas conjugaciones de verbos, igual que cuando eras más pequeño que estabas en el colegio ahí con los verbos irregulares en inglés, o bueno, pues esta es una manera yo creo que muy dinámica y creo que la gente de momento lo está cogiendo con mucha, bueno, pues con mucha alegría y con mucho entusiasmo, sobre todo por la forma de enseñarlo y de transmitirlo. Claro, Conchita, el curso ese, por supuesto, era imprescindible que se pudiera hacer, pero luego realmente, ¿qué aprende un sanitario en tan poco espacio de tiempo a la hora de poder comunicarse con una mínima garantía? Bueno, lo que comentas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es un curso de, bueno, digamos un poco de toma de contacto, son 20 horas, ¿no? Yo les decía que
siempre cuando el alumnado de cualquier curso pues pregunta, o la gente por la calle dice, ¿cuánto se tarda en aprender lengua de signos? Porque todavía hay ese imaginario y colectivo de que la lengua de signos se basa solo en signos universales de comer, beber, dormir, llorar y poca cosa más, ¿no? Cuando les dices, bueno, esto es una lengua, es como si aprendes 20 horas de alemán. Quiero decir, hay que ser muy conscientes de que son solamente 20 horitas, es una pequeña toma de contacto, pero aún así sí que vamos a ver, voy a intentar ver con ellos pues una serie de contenidos muy básicos, pero por lo menos para aunque sea esa primera toma de contacto de saludar, datos personales, qué tal se encuentran, tema de fechas, signos de tiempo, cómo hacer ciertas preguntas, ¿no? Un poco por, como digo, una base formativa breve, pero básica, ¿no? Como comentaba Iker, yo creo que, a ver, además la lengua de signos, bueno, pues es, sobre todo al principio es muy divertida, ¿no? Lo comentaba, la verdad es que nos lo pasamos también muy bien. Y bueno, si eso sirve para que cojan, bueno, pues ese gusto, ese gusanillo por querer aprender un poco más, pues ojalá, pues más adelante se pueda realizar incluso pues algún curso de continuación, ya sea aquí o como digo, que les entre ese gusanillo de aprender y más adelante por su cuenta quieran formarse pues, con más contenidos o a más largo plazo, ¿no? Iker, ¿os planteáis a futuro, como dice, crear nuevos niveles, incorporar nuevos servicios u otros hospitales de la provincia? Sí, bueno, entonces una primera toma de contacto. También había que entender por ambas partes cómo podía funcionar, ver cómo lo podíamos acomodar dentro de lo que es la jornada de los profesionales del ámbito sanitario, porque hay que tener en cuenta que esto es, bueno, pues tú acabas tu jornada y te quedas en el hospital a seguir aprendiendo durante, pues en este caso, 2 horas y media, que dura más o menos cada sesión, que bueno, si eso le sumas todo el tiempo que has estado trabajando, bueno, pues es un esfuerzo que hay que agradecer a todos los profesionales que dedican su tiempo a seguir formándose, ya no solo en esta, sino en otros ámbitos, en otras formaciones que se ofrecen, pero en este caso, bueno, pues si todo va según lo que parece, que hasta la fecha está siendo muy, muy positivo, pues sí, el hecho de que se pueda seguir creciendo en este ámbito, dando la oportunidad de que los profesionales se apunten o bien a cursos de iniciación o bien a cursos, bueno, pues en los que ya se puedan establecer unas pautas ya más detalladas o más determinadas con siguientes niveles, pues sí, es algo que ya lo tenemos hablado a nivel interno y bueno, pues que poco a poco vamos a ver qué tal acaba esta primera edición, pero yo creo que bueno, que la expectativa y la perspectiva de futuro es muy buena y hay mucho interés por ambas partes, yo creo, en que esto se mantenga como algo habitual. Pues Iker, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de ese balance final y de la posible continuación de este curso. Gracias por habernos acompañado y, por supuesto, por la iniciativa. Nada, gracias a vosotros y bueno, gracias a Aranzbur y a Conchita por la paciencia que tiene con nosotros y bueno, pues por su predisposición a ayudar y a formar parte del día a día del ámbito sanitario. Conchita, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por dar voz a esto.